Saben, ha trabajado muy duro para ser una persona que nos ayude a Chicanos por la Causa y a todas las organizaciones que están involucradas, desde la Fundación César Chávez, Progress Arizona, LULAC, muchas organizaciones que invitaron, que también se van a mencionar. Trabajó muy duro para que esto sea una oportunidad donde haya un diálogo abierto y que todos tengan la misma oportunidad de dar su opinión. Y también va a haber un momento donde el público puede preguntar y aprender más de las opiniones y las directivas de las personas que vienen representando los partidos. Entonces, le entrego la palabra una vez más a Lorena Schmidt. Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos en nombre de Chicanos por la Causa y la coalición de organizaciones y líderes comunitarios de Arizona. Les doy la más cordial de las bienvenidas al Foro Académico e Informativo Elecciones México 2018. Agradecemos la presencia de nuestra comunidad aquí en este auditorio Murdoch de la Universidad Estatal de Arizona, de ASU, que es la sede anfitriona de este evento. Agradecemos también la presencia de nuestros panelistas invitados, de nuestros moderadores y de los medios de comunicación. El objetivo de este foro es brindar información a nuestra comunidad sobre las diferentes fuerzas políticas en México que aspiran a obtener el voto de los mexicanos en el exterior el próximo 1 de junio. Recibamos a nuestros panelistas invitados que han viajado desde México para estar con nosotros. Ellos son: representando a la coalición por México al Frente, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, nos acompaña Angélica de la Peña, quien es senadora de la República Mexicana y asesora de campaña del candidato Ricardo Anaya. Representando a la coalición Todos por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, nos acompaña el doctor Luis Madrazo Layuz, asesor en políticas públicas y económicas de la campaña del candidato José Antonio Meade. Representando a la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Partido de Encuentro Social y Partido del Trabajo, nos acompaña el embajador Héctor Vasconcelos, secretario de los Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Lo acompaña el doctor Gerardo Esquivel, quien es asesor en materia económica de Andrés Manuel López Obrador. Representando al Partido Independiente está con nosotros el licenciado Fernando Canales Clarión, miembro del Consejo Político de la candidata Margarita Zavala. A cada una de las coaliciones presentes se les dio la oportunidad de traer a 2 representantes para este foro. Pedimos a nuestros panelistas invitados, por favor, que tomen asiento y agradecemos su presencia en la Universidad Estatal de Arizona. Muchísimas gracias por este diálogo. El mensaje de bienvenida al Foro Académico Informativo Elecciones México 2018 está a cargo de Edmundo Hidalgo, Vice President of Outreach Partnership de Arizona State University. Muy buenas tardes. De parte del presidente Trump, el asesor general José Cárdenas y un servidor, le damos las gracias por estar con nosotros esta noche. Este foro de elecciones es una reunión muy importante
porque se van a discutir temas de importancia no tan solo para México, sino también para Arizona. Con más de 18.500 estudiantes hispanos en esta universidad, y la mayoría de ellos descendientes de raíces mexicanas, nuestra relación con México y sus universidades es de gran importancia. Los temas de desarrollo económico, la salud binacional y la inmigración son temas de importancia para nuestros estudiantes y nuestros profesores. Le damos las gracias a los representantes de los partidos políticos que nos acompañan y que participan en una discusión de temas importantes que afectan a los mexicanos en Estados Unidos. También le damos las gracias a David Adame de Chicanos por la Causa, a Michael Abokaski de la Fundación César Chávez y a nuestros profesores que estuvieron envueltos en el desarrollo y se sugirieron este evento, que esperamos sea un gran éxito. Muchas gracias y mucha suerte. Con ustedes, el presidente y CEO, primer ejecutivo de Chicanos por la Causa, David Adame. Te quiero dar los bienvenidos a todos. Gracias que viniste para escuchar a estos representantes. Es muy importante para Chicanos por la Causa. Este es la primera evento de esta causa que vamos a comenzar a hacer con México, con otros programas que vamos a hacer. Ya tenemos 50 años luchando por la comunidad y vamos a seguir. Es muy importante, más que nunca, que oímos a los representantes de México, porque para Estados Unidos, para México, son juntos, tenemos que trabajar juntos y tenemos que hablar de los temas muy duros a veces, de inmigración, de DACA, de NAFTA, todas esas cosas. Y Chicanos por la Causa es un honor para mí, para estarnos escuchando, para decirte algo muy importante de la economía de Arizona nomás. Más del 40% de los productos que salen de Arizona van a México. Es un ejemplo de la importancia de las economías de los dos países. No nomás hablando de Sonora y Arizona. Es un honor. Y otra vez te quiero dar gracias a todos los representantes que vinieron. Pues es muy importante que nuestra comunidad oigan para tener la información que necesita para votar. Chicanos por la Causa va a seguir luchando y vamos a seguir trabajando con INE y otras organizaciones de México para más registrar para votar. Y yo digo que van a ser super ciudadanos los mexicanos, los ciudadanos que son ciudadanos de aquí, Estados Unidos, y son ciudadanos de México. Pueden votar en los dos países. Y eso es muy importante para nuestra comunidad, para empoderar la comunidad. Esa es la meta de Chicanos por la Causa. Gracias que viniste y gracias otra vez a los representantes que vinieron a México. Gracias. Representando el Instituto Nacional Electoral de México, el INE, está con nosotros Alejandro Guerrero, director del voto en el exterior. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto Nacional Electoral, agradezco la invitación a este foro informativo Elecciones en México 2018 y quiero transmitir a todas y a todos los asistentes un saludo de las y los consejeros electorales y en particular del consejero Enrique Andrade, quien es presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. En el INE celebramos mucho este tipo de eventos en los cuales los partidos políticos, las coaliciones y la candidata independiente que participan y compiten en las elecciones de este año exponen su plataforma y sus propuestas respecto a lo que interesa a la comunidad migrante. Hoy estamos, como ya se ha señalado, en una coyuntura especial por los acontecimientos recientes respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es por ello que resulta fundamental que ustedes, nuestros connacionales, sean escuchados y que su voz haga eco en las decisiones que se habrán de tomar en un futuro en nuestro país. La realidad política que se vive obliga a que los dos Méxicos se unan
y de que todos estemos atentos a las preocupaciones e inquietudes de quienes han tenido que salir a buscar mejores oportunidades y que tanto aportan a México. El INE, quiero destacarlo como institución autónoma del Estado mexicano, ha asumido su responsabilidad para que nuestros connacionales participen políticamente y tengan su credencial de elector, ejerzan su derecho a votar en las próximas elecciones del 1 de julio. La ley en la materia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es estricta y nos obliga a tener procedimientos y mecanismos a veces complejos para que participen desde el extranjero, tanto para el INE como para el ciudadano que reside en otro país. Pero también cabe señalar que tenemos avances importantes respecto a la elección federal previa. Con la última reforma electoral de 2014, el ciudadano, como ustedes bien saben, ya puede obtener su credencial desde el lugar donde vive. Podrá, por primera vez en la historia, elegir a gobernadores de 7 estados, al jefe de gobierno de la Ciudad de México y a senadores de la República, además del registro para votar en línea a través de la aplicación móvil. Quiero compartirles que el INE ha realizado esfuerzos considerables para que más mexicanos voten y estemos conscientes, también en el INE estamos conscientes que falta perfeccionar el modelo de votación desde el extranjero. Corresponde y corresponderá al próximo Congreso de la Unión pronunciarse al respecto para que en su caso se mejore el mecanismo y el modelo para votar desde el extranjero, como ya se ha dicho. Reconocemos desde el INE la apertura y disposición de los partidos políticos, de los representantes de las coaliciones, de los candidatos y la candidata a la presidencia en este tipo de ejercicios, que suman, aportan y enriquecen la discusión de los temas que importan a los que tienen sus raíces en México. La participación de los connacionales es vital, porque tienen derechos constitucionales plenos, porque la Constitución no distingue a los de aquí y a los que se encuentran del otro lado de la frontera. Felicito a los organizadores por esta gran iniciativa que permitirá un voto más informado. Enhorabuena, Eunice, Iraida, Lorena, David, por esta gran iniciativa, a todas las organizaciones y líderes comunitarios que nos acompañan, que coadyuvaron para llevar a cabo esta discusión, la cual deseo enfática, pero también deseo que sea respetuosa y constructiva y que abone al diálogo para el México que todos queremos y a la consolidación democrática de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Guerrero. Bueno, pues ahora vamos a presentar a nuestros moderadores. Los moderadores de nuestro primer bloque de preguntas de este Foro Académico Informativo Elecciones México 2018 son la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. León Felipe González, presentador de noticias de Univisión, Arizona. David Aguirre, presentador de noticias de Telemundo, Arizona. Les pedimos a los moderadores que por favor tomen asiento. El moderador del segundo bloque de preguntas estará a cargo del periodista, reportero, columnista, conductor de radio y televisión en México, Joaquín López Dóriga. El foro tendrá una duración de 2 horas, se dividirá en 2 bloques. En el primero de ellos, 3 de nuestros moderadores estarán cuestionando a los panelistas en las áreas siguientes: economía, inmigración, seguridad y corrupción y voto de mexicanos en el extranjero. Parte de estas preguntas fueron enviadas días anteriores por diferentes miembros de la comunidad en Arizona y otras partes de Estados Unidos. El moderador formulará una pregunta a los representantes de los partidos, adaptándola a las propuestas de sus candidatos con respecto a diferentes temáticas.
Cada uno tendrá hasta 3 minutos para responder. En el segundo bloque se abre el diálogo con nuestra audiencia. Estará moderado por el reconocido periodista Joaquín López Dóriga, quien se acercará a todos ustedes, al público, a recoger sus inquietudes y sus preguntas. De tal manera que turno los micrófonos a nuestros moderadores del primer bloque. Pues muchas gracias, primero que nada, a todos ustedes que nos acompañan, que tuvieron la paciencia también de esperarnos un poquito, nos estamos en la rueda de prensa. Les agradecemos mucho que estén aquí y, por supuesto, a cada uno de los representantes también de los partidos y de las coaliciones que están hoy acompañándonos. Entonces, aunque le estamos dando un poquito la espalda, vamos a tratar de estarlos viendo, pero el chiste es de que los escuchen a ellos y los vean a ellos también. Entonces vamos, como ya mencionó Lorena, muchas gracias por la presentación, Lorena. Va a haber 2 bloques. El primer bloque es más preguntas que nos mandaron ya durante esta semana de diferentes lugares también de Estados Unidos, que vamos a ir haciendo en temas de migración, de seguridad y de economía, como ya lo decía Lorena. Y ya en la segunda parte sí le tocará al teacher, ¿no? A Joaquín, le tocará irse a pasear ya con el público para que ustedes puedan reaccionar también a lo que escuchen y puedan hacer algunas preguntas que les surjan derivado de lo que escuchen en el primer bloque también y de lo que ustedes ya traigan consigo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de migración. Entonces vamos a hacer una pregunta a cada uno de nosotros que pues, tendrán que contestar todos ustedes. En este caso, invitamos hasta 2 candidatos, dos personas por cada uno de los representantes. Como vinieron uno en todos los casos, menos en el caso de Morena, lo que vamos a pedirle nada más a Morena es que solo sea una persona la que conteste la pregunta para que sea justo con el resto de los invitados. Entonces, en el tema de migración, ya hablamos un poquito en la rueda de prensa acerca de las preocupaciones que hay hoy con el presidente Trump. A mí me gustaría preguntar cuáles son las políticas que ustedes proponen hoy en 2 vías. Por un lado, las políticas en los consulados en México, qué cosas cambiarían, qué cosas dejarían, ante la situación actual, y también pensando a futuro, cuáles ustedes creen que son los puntos que se tuvieran que cambiar o permanecer de la actual situación en nuestros 50 consulados en Estados Unidos, qué políticas tomarían en caso de ganar sus candidatos en Estados Unidos para la defensa o para el empoderamiento o la vinculación de la comunidad mexicana en Estados Unidos, entendiendo su diversidad. Entonces ahí sí nos pueden compartir eso. Y al mismo tiempo me gustaría que nos comentaran, en caso de estas amenazas de deportación que hay, que además conscientes que hay un 43% de aumento en los arrestos de la comunidad mexicana, que aún no se han visto traducidos quizás en deportaciones, pero que probablemente se vean traducidos en algunos meses en deportaciones, considerando que hay un aumento del 43% de los arrestos y se triplicó el número de personas detenidas sin ningún récord criminal, simplemente por el hecho de ser morenitos, ¿no? Por un perfil racial, se ha detenido a la gente y se ha descubierto que son indocumentados. ¿Qué políticas proponen hoy para el retorno de los mexicanos a nuestro país? Entonces, esa pregunta con 2 vías. Y si quieren, empezamos con la senadora Angélica de la Peña, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eunice, por la pregunta, y me permiten los señores, ni modo, creo que influyó que soy mujer, ¿verdad? Bueno, miren, yo creo que las 2 preguntas tienen que verse desde un aspecto más estructural. Si bien hay que establecer políticas de respuesta en la coyuntura que atiendan de manera inmediata a los problemas, sí tienen que resolverse de manera estructural. En el equipo de Ricardo Anaya hay una discusión permanente respecto de cómo resolver estos problemas de manera estructural, y la clave está en la forma en cómo se realiza, cómo se entienden las relaciones entre quienes están conduciendo los destinos de cada uno de nuestros países. México y Estados Unidos tienen una historia de siempre, desde que existen como naciones. Hemos tenido altibajos, así lo hemos visto en la historia,
pero nos parece que en la última etapa, sobre todo a partir del ascenso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la situación para ustedes que viven acá en Estados Unidos, cualquiera que sea la calidad migratoria, no quiero mencionar de manera particular si unos están en unas o en otras condiciones, sino en general los mexicanos y las mexicanas que están en Estados Unidos, nos parece que tiene que replantearse una forma de trato totalmente distinto entre ambos países y sobre todo entre ambos gobiernos. De tal manera que si no cambia eso de raíz, entonces no va a haber manera de que 50 consulados puedan responder a las broncas que ustedes están enfrentando. No va a haber manera de que las deportaciones se vayan a parar. La persecución, incluso esta especie de odio hacia todo lo que sea latino, como decía Eunice, el color de piel va a ir incrementándose porque hay situaciones que fomentan ese tipo de odios que hay que parar. De tal manera que quien gane, y particularmente Ricardo, está muy claro que la relación con el presidente de Estados Unidos tiene que ser de otra manera. ¿Por qué? Porque necesitamos, en primer lugar, entender que nos necesitamos los dos países. Estados Unidos necesita de los mexicanos, pero también México necesita de los norteamericanos. La parte que tiene que ver con el NAFTA, si bien es importante y trascendental, hay otros temas que son sustantivos que tenemos que tocar de manera puntual. Y enumero dos. Efectivamente, el tema de inmigración, que no se puede seguir permitiendo que criminalicen a quienes llegan de manera irregular a Estados Unidos, pero también el otro tema que tiene que ver con la seguridad. La respuesta que Angélica, está dando... se va a acabar el tiempo, discúlpame que te interrumpa, te dejo terminar, pero recordarles que van a tener 3 minutos cada uno por respuesta y que no pueden, me lo pidieron también, ver los celulares por respeto a nuestra audiencia. Te pido que termines, Angélica, y recordar a los demás panelistas que cada uno va a tener 3 minutos. León, te sugiero una cosa, porque como yo no tengo aquí el reloj, ¿alguien de ustedes? Lo tiene, ella va a estar haciendo un countdown, es un countdown. Una señal cuando falte que 30 segundos o... Muchas gracias. Sí, yo creo que sí necesitamos algo así. Una señal cuando falten cuánto. Continúa, Angélica, por favor. ¿Cuánto? ¿30 segundos la señal? 30 segundos. Te pedimos que termines la idea y después ya retomamos el conteo de manera normal. Muchas gracias. Bueno, creo que sí era importante ordenarnos en esta parte porque yo no estoy siguiendo el reloj. Estoy concentrada en tratar de sintetizar mi pregunta, pero digo mi respuesta. Yo creo, y con esto termino, que sí necesitamos replantear la relación entre los dos países. Y fundamentalmente esa relación se circunscribe en quienes dirigen esos dos países. Eso urge tomando en consideración la relación histórica que tenemos México con Estados Unidos y que hay que tener una serie de problemas que no nos parece la respuesta sea enviando a la Guardia Nacional a la frontera. No nos parece persiguiendo, criminalizando a quienes han entrado a Estados Unidos de manera irregular. En México no criminalizamos. Y, por supuesto, nos parece que el problema estructural, y con eso termino, también tiene que tener una revisión para el caso de la migración de manera global, incluyendo otros países del propio continente. Luis Madrazo, la ayuda. Muchas gracias. Eunice, nos pediste que habláramos de migración y en particular de DACA, pero creo que para poder hablar de migración tenemos que hablar de la relación integral con Estados Unidos. Tenemos que recordar que hay cuestiones estructurales. Es la geografía y es la demografía. Durante una generación al menos, y probablemente 2, va a haber incentivos muy importantes, ya sea para el comercio o para la migración. Estas complementariedades demográficas van a estar ahí. Eso quiere decir que no solo somos vecinos, sino que tendremos muchos temas que negociar durante una generación completa. Ahorita es un momento crítico con el Tratado de Libre Comercio, pero este tema va a ser persistente. Durante toda una generación o 2 habrá una enorme tensión porque habrá enormes ventajas para el comercio que al mismo tiempo tienen una contraparte que generan incentivos a la migración. Entonces, es integral la relación con Estados Unidos y así se tiene que ver. Así se tiene que ver una relación que toca todos los temas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque así conviene a todo el mundo. No podemos ver a los temas aislados uno del otro. Creo que en este momento estamos viendo un reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. DACA es un perfecto ejemplo. Los demócratas lo han hecho una prioridad,
Trump dice que es una prioridad también y que lo quiere arreglar, y sin embargo no se ponen de acuerdo. Así está la política interna de Estados Unidos y tiene un impacto en la relación con México y con Estados Unidos. En este momento lo que tenemos es en una coyuntura una amenaza de utilizar la Guardia Nacional. Mucha gente dice se ha utilizado antes la Guardia Nacional en la frontera, y eso es cierto, pero no como se está utilizando ahora, no como un reflejo de las fluctuaciones de política interna, no como una amenaza. Entonces sí tenemos una situación compleja que amerita lo que vimos esta semana. Esta semana vimos un llamado de unidad nacional del presidente, al que respondieron y se adelantaron, de hecho, todos los candidatos a la presidencia de la República. Todos respondieron con unidad. Los asesores luego a lo mejor criticaban y aprovechan para golpear al presidente, pero los candidatos estuvieron a la altura como debe de ser, como amerita si quieren ser presidentes. Tenemos que tener la capacidad de decirle a Estados Unidos no en las cosas que son inaceptables, y al mismo tiempo no caer en provocaciones, no caer en un juego tonto que no le favorece a Estados Unidos y que no le favorece a México, y poder seguir una negociación. Entonces, entrando al tema de la migración, sí hay un cambio, además, yo creo que desafortunadamente para mal y permanente. Existe, el riesgo de que haya un retorno de mexicanos obligado. El DACA es mayoritariamente mexicanos. México se vería enormemente beneficiado del retorno de los mexicanos. Pero somos realistas, son mexicanos y ya pudieron haber regresado, la mayoría no quieren regresar. Entonces nuestra política tiene que cambiar de la defensa que hemos estado haciendo de nuestros conciudadanos de Estados Unidos a un patrón donde se puede revertir el patrón de migración. Hay que decirlo con todas las de la ley. Sería bueno para México, pero doloroso para los mexicanos que retornaran. En ese sentido tenemos que creérnosla, que es una inversión en beneficio de ellos y en beneficio de México, y darles todos los apoyos para que esa transición sea menos dolorosa, porque es gente capaz, porque es gente inteligente, porque es gente que aportaría mucho a México. Fernando Canales Clarión, representante de Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México. Gracias. Una pequeña aclaración, se me presentó como representante del partido independiente. En México no hay ningún partido independiente. Hay una candidata independiente que la legislación electoral lo permite ahora, reunió determinados requisitos que la ley exige, y Margarita Zavala está participando en la contienda electoral en ese carácter. Quiero señalar sobre el tema que nos cuestionan dos o tres puntos fundamentales. ¿Cuál es el servicio esencial que da el presidente de la República? El presidente de cualquier nación: liderar, motivar, señalar objetivos y rumbos. Y hoy por hoy, lo que recibimos del presidente de la República en ejercicio es negativo, es de retroceso, es de vergüenza nacional. Con un personaje como Margarita Zavala en la presidencia de la República, uno de los objetivos fundamentales que se pretende es sentir el orgullo de ser mexicanos. Vivamos en el territorio nacional, vivamos en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Sí, reconocer nuestros problemas, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nuestras fuerzas y nuestras aportaciones a nuestra propia vida y a la comunidad, a cualesquiera a la que pertenezcamos. Eso es muy importante en el contexto mexicano. Ahora, este problema en relación a la actitud de Trump, a mí me da pena y tristeza desde la perspectiva norteamericana, y la verdad no me preocupa tanto, porque veo cada vez más lejano el presidente Trump de la sociedad norteamericana, y no de la sociedad norteamericana conformada por los mexicanos o por los norteamericanos de origen extranjero, por el pueblo norteamericano en el que se separa más, y particularmente la relación México-Estados Unidos. Más allá de lo que Trump diga o deje de decir, es enorme, es rica, es positiva, no solo en materia migratoria, en materia de educación, de arte, de cultura, de comercio, de inversiones, financiera, familiar. Más allá de lo que diga el presidente, eso existe. Por eso hay que poner en su contexto a este señor, hay que darle la importancia que tiene, alguien que ni su propio pueblo votó mayoritariamente por él, llegó por el sistema constitucional norteamericano. Muy puntual y muy concreto. Los consulados, ya lo dijimos en la rueda de prensa a uno de mis colegas y lo comparto. Hay que reforzarlos con personal. Me decían que
aquí en Phoenix hubo un intento por empadronar un fin de semana. La normativa del INE no lo permite. Tenemos Se acabó el tiempo, Fernando. hay que simplificar el trámite de empadronarnos y muchas cosas más a través de nuestros consulados. Gracias. Héctor Vasconcelos o Gerardo Esquivel de la coalición de Morena, PT y PS. El tema de migración. Nosotros hemos sostenido siempre en Morena que la manera de resolver de fondo este asunto es creando las condiciones en México de desarrollo social, de crecimiento económico, de seguridad en el sentido más amplio del término, que haga esas condiciones posible que la gente ya no tenga que emigrar. Ese es, digamos, nuestro objetivo de fondo. Ahora, en lo inmediato, yo sí creo que se acercan una época difícil, pero independientemente de la relación con el presidente de los Estados Unidos, creo que hay mucho que puede hacer México cabildeando, estando en contacto permanente con muchos sectores de la sociedad norteamericana que no tienen actitudes xenófobas, antiinmigrante, que entienden que finalmente la gran tradición histórica de los Estados Unidos es la migración. De modo que nosotros tenemos pensado mantener esos contactos con sectores afines para de esa manera expresar nuestra postura. Y sobre todo, suceda lo que suceda, nosotros vamos a defender los derechos humanos de los migrantes, porque siempre sostenemos que independientemente de la condición migratoria, un ser humano es ante todo eso y por lo tanto tiene derecho a todo lo que señala la Carta de la Organización de los Estados Unidos cuando define los derechos humanos. En el aspecto social, para quienes se reintegren a México, sean muchos o pocos, yo diría, si no me contradice aquí nuestro amigo el doctor Esquivel, que el objetivo central de nuestra política económica es justamente crear proyectos sociales que puedan ofrecer trabajo a mexicanos, bueno, mexicanos en general, pero en particular a quienes regresen a México. Para eso, ya más adelante creo yo que podemos hablar de algunos de estos proyectos de crecimiento económico y de creación de empleo que podrían absorber a estos mexicanos que regresen al país. Vamos a continuar con el tema de la inmigración y a mí me gustaría preguntarles un tema que es fundamental, que creo que es de gran interés de todos los inmigrantes, que tiene que ver con las remesas. ¿Cuál sería la postura de cada uno de los partidos en cuanto a la protección de las remesas a la carga impositiva? Ustedes saben que las remesas superaron ya los ingresos en México que tenía antes el mayor ingreso por el petróleo, ahora son